Aleluya. Dios es bueno, mis amados, una mañana más. Glorificando el nombre del Señor, buscando el rostro del Señor. Una mañana más para estudiar su palabra. Y vamos a comenzar orando. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Llama a tu familia contigo. Bendice el nombre del Señor. Comienza a orar ahí donde estás. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias, Señor, por este día. Un día que hiciste tú, un nuevo día en nuestra vida, Señor. Un día en que nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en ti, Señor. Padre, quiero suplicarte que bendigas, Señor, este tiempo de estudio bíblico. Quiero suplicarte, Señor, que transformes nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, que renueves nuestra mente, que tu palabra, Señor, sea ese bálsamo que necesita todo nuestro ser para sanar, Señor, de toda perversión, de toda actitud errada. Dios eterno, perfecciónanos, afírmanos, fortalécenos, establécenos en ti, Señor. Sea tu nombre bendito, Señor, eh, eh, mostrando a nuestro corazón, Señor, cuán grande eres tú, Señor. Sea tu Espíritu Santo, Señor, llenando nuestro ser y transformando, Señor, y mostrando y cambiando. Dios mío, encomendamos este tiempo en tus manos. Te pedimos por cada hermano que se está incorporando poco a poco al estudio. Te pedimos por los que van a incorporarse en un rato más. Y Señor, te pedimos que en este tiempo nuestra alma esté ávida de ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, bendito Espíritu Santo, llena nuestra vida. Llénanos, Señor, llénanos y gobiérnanos este día. Y guíanos este día y transfórmanos este día. Señor, bendice a mis hermanos, Señor. Bendice sus vidas, sus corazones, sus mentes. Dios mío, exáltate en cada uno de ellos, Señor. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Bien, mis amados, nos toca el capítulo 35 de Génesis. Y quiero recordarte que en el capítulo 34 vimos la tragedia de no santificarse. Y vimos cómo vivir cerca de las costumbres de este mundo es desgracia para el creyente. Fue una desgracia en la vida de Jacob. Finalmente su hija termina deshonrada, sus hijos arman una tragedia. Eh, el vivir cerca y el propiciar de alguna manera que su hija se acerque a los, a la frontera, a los pueblos, o en este caso para nosotros sería en el mundo, trajo mucha tristeza y deshonra a la familia, pero además de eso sacó a relucir la perversión de los hijos de Jacob. Ahora, la pregunta es, ¿y qué del Señor? ¿Verdad? ¿Cómo está el Señor? ¿Cómo se siente el Señor? ¿Qué sucede con el Señor mientras tanto? Obviamente que toda vez que un hijo de Él, toda vez que alguien de la fe hace algo desagradable, pues en primer lugar está afrentando a Dios. Y Dios está afrentando ahí. Y lo que quiero mostrarte esta mañana a través de la palabra es cómo Dios es benigno. Devuelve un bien por un mal que le hacemos. Cómo Dios es bueno en gran manera. Cómo es que nuestro Dios, a pesar de Él, está constantemente perdonando, transformando, cumpliendo su propósito. Jacob va a tener que pasar por muchas cosas. Pero a pesar de eso, a pesar de que Dios conoce a Jacob, y esto es lo maravilloso de Dios, Dios te conoce y Dios me conoce, conoce nuestra perversión, conoce nuestras inclinaciones, conoce las inclinaciones de nuestro corazón. Pero de todas maneras, a pesar de que nos conoce, Él está dispuesto a cumplir su propósito en nosotros. Si nosotros dejamos que Dios obre en nosotros y tenemos la actitud correcta, eh, será menos doloroso. Si nosotros eh, nos resistimos a lo que Dios está haciendo, será más doloroso. Pero a la postre Él hará lo que tiene que hacer. Miren, dice así el capítulo 35. Acuérdese, está en medio de la tragedia, se ha acabado todo un poblado, han destruido, han matado, han robado, han saqueado. Y
lo interesante es que fueron los hijos y no fue Jacob. El error de Jacob fue ponerse cerca de donde estaban los perversos. Ahora dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Sabe? Una cosa muy importante es, hay mucha gente que siempre anda buscando nuevos toques de Dios. Que Dios me toque, que Dios me toque, que Dios me toque. Y aquí en este primer versículo yo veo una cosa que es importantísima. Fíjese que Dios lo lleva al momento en el que él se encontró, al momento en el que él se dejó ver con Jacob. Vete a Betel, le dice. Si tú quizá te has apartado del Señor, si tú quizá no has tenido la actitud correcta para con Dios, eh, no busques de un toque especial. Dios ya te tocó. Vuélvete a Dios. Deja esas cosas que tú sabes que te están apartando de Él. Dios siempre, mientras se dice hoy, está dispuesto a recibirnos y a perdonarnos y a restaurarnos. No solo eso, Dios está interesado. Probablemente Dios a través de este estudio de esta mañana te está diciendo, levántate y sube a Betel, sube al lugar donde te encontraste conmigo. Acuérdate de tu primer amor, dice en Apocalipsis. Recuerda de dónde has caído, dice en otra parte. Y arrepiéntete, arrepiéntete. Dios dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces, Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí el altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dijeron a Jacob todos los dioses, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Hermano, qué maravilloso que es la actitud de Dios. Si yo hubiera sido Dios, yo hubiera destruido a Jacob y a toda su familia. Y como soy Dios, me llamo otra familia, me levanto otra familia. Pero no, Dios es fiel. Dios lo que se propone hacer, lo hace. Él es fiel y verdadero y no hay cosa que escape a su poder, a su voluntad. Quiero poner como primer punto, Dios llama a Jacob a restaurarse en él. Versículo 1 en adelante. Miren, Dios está llamando a Jacob a restaurarse en él. Y lo maravilloso es que inmediatamente Jacob se da cuenta de los problemas que podían haber, se da cuenta de algo importantísimo. Eh, es necesario, para ser restaurado, es necesario abandonar todo aquello que ofende a Dios. Fíjense que Dios lo está llamando y Dios te está llamando esta mañana y te llama este día y te dice, ven, sube, encontrémonos de nuevo, quiero estar contigo. Ahora, la actitud de Jacob es de inmediato arrepentimiento. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses, decidió limpiar su casa. Mi hermano, ¿sabe? Hoy, en este tiempo, la tierra está poblada, o mejor te lo voy a decir de otra manera, hoy en este tiempo, el mundo se ha llenado de cosas que son de paganismo, que son de hechicería, que son de brujería. Se ha llenado de simbologías, de máscaras, de muñecos, de estatuas.
Y los cristianos muchas veces, sin saber, compran ese tipo de cosas. Eh, Otras veces sabiendo compran ese tipo de cosas. Y otras veces alguien de la familia trae ese tipo de cosas. Bueno, Jacob es el jefe de la casa. Jacob es la autoridad de la casa. Acuérdese que Raquel se había robado los ídolos de su padre. Yo me imagino que en el transcurso del tiempo Raquel ha tenido que mostrar los ídolos de su padre, ¿verdad? Y están por ahí. Pero no solo ella, los demás tienen. Y lo primero que hace, voy a poner aquí, ante el llamado de Dios, Jacob decide purificar su casa. ¿Sabe, mi amado? Usted tiene cosas en su casa que usted sabe que ofenden a Dios. O usted practica en su casa cosas que usted sabe que ofenden a Dios. Y usted hace mucho tiempo que quiere tener un encuentro especial con el Señor. Bueno, es necesario que usted santifique su casa. Es necesario que usted purifique su casa. Y no le voy a hablar de que tiene que agarrar hoja de ruda y aceite y echar a su casa. No, eso no es la idea. Lo que santifica tu casa y la mía es la presencia de Dios. Y lo que atrae la presencia de Dios es un corazón rendido a Él y un corazón dispuesto a obedecerle. Lo que atrae la presencia de Dios es que nosotros miremos y le preguntemos, Señor, ¿qué de mi casa te estorba? Señor, ¿qué de mi casa te ofende? Señor, ¿qué tengo que sacar? Señor, ¿qué tengo que purificar en mi casa? ¿Qué está mal? ¿Qué costumbre nuestra no es correcta, Señor? Yo quiero purificarme y purificar mi casa delante de ti. Entonces, Jacob decide purificar su casa, pide que le traigan todo aquello que evoque o recuerde a algún dios pagano. Quiero que me traigan, quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Me gusta la actitud. Todo verdadero cabeza de hogar debe estar preocupado por todo su hogar. Debe estar preocupado por su esposa, por su hijo. Todo cabeza de hogar es necesario que se preocupe. No es, yo me voy al culto solito y ya. No, tú eres la autoridad de la casa. Tú necesitas hacer que en tu casa se honre y se glorifique a Dios. Cuando eso suceda, Dios va a comenzar a trabajar en tus hijos, en tu familia, en tu esposa. Pero mientras tú estés en la casa, en tu casa se debe honrar y respetar a Dios. Y si no lo hacen porque tienen una relación con Dios, tienen que hacerlo por respeto a ti, porque tú eres el cabeza de hogar. Por cierto, la autoridad no se impone, la autoridad se gana. Y la autoridad se gana a medida que tú menguas delante de Dios. Pide que le traigan todo aquello que evoque o recuerde a algún dios pagano. Luego dice, y así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Quiero mostrarte que todos obedecieron. Porque cuando tu corazón está en la actitud correcta, Dios se encarga de arreglar el resto. Todos obedecieron. Apareció todo lo que había. Ahora, mira el resultado de esto. Dice, y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había a sus alrededores. No persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Se acuerdan el miedo que tenía Jacob? Ni siquiera se preocupó porque, oye, hemos ofendido a Dios con esto que hemos hecho. No. Ahora, por culpa de ustedes, ¿cómo me va a mirar la gente? Hay mucha gente que es así, muchos cristianos, y nosotros somos así, tenemos esta actitud a veces. ¿Y qué va a decir la gente? No te tiene que preocupar lo que diga la gente, te tiene que preocupar lo que Dios está pensando, lo que Dios está viendo, lo que Dios dice, eso te tiene que importar. Si tú estás bien con Dios, Dios se encarga de que todo lo demás esté armonizado contigo. Si tú estás mal con Dios, Dios levanta las manos y dejará que todo discurra de manera tal que de aquí a poco se convulsionará para que tú te vuelvas a Él. Eso es lo que está pasando aquí. Si tú notas, eso es lo que está sucediendo. Entonces, es interesante porque cuando obedecemos a Dios de todo corazón, Dios hace que todo confluya en
en el cumplimiento de su voluntad. Y dice, y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había a sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Oh, no los persiguen. El miedo de Jacob era infundado. Claro, Dios seguía todavía con Jacob. Jacob no lo entendía. Dios caminaba con Jacob. Jacob no lo entendía. Lo mismo que te pasa a ti. Cuando viene un problema, lo que tú haces es preocuparte, asustarte, llorar, pero te olvidas de que Dios es fiel, de que Dios nunca te va a abandonar, de que Dios está contigo. Hermano, si tan solo esta mañana pudieras decirle, Señor, yo quiero volverme a ti, quiero volverme al tiempo en el que, Señor, yo lo único que quería y para lo único que vivía era para agradarte. Señor, si yo pudiera volverme a ese tiempo. Miren, y fue donde Dios le mandó y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba. No solamente fue él, sino que se fue con todos. Y dice, y edificó allí un altar y llamó llamó al lugar el Betel. Ok. Fíjense el paso de la restauración. Primero Dios ha llamado, luego Jacob ha decidido santificar su casa, ha decidido purificar su casa, pide que le traigan todo aquello que evoque o recuerde a algún dios pagano, porque eso ofende a Dios. Todos obedecen. Voy a poner aquí, Dios guarda la marcha de Jacob y los suyos. Ahora, eh, Jacob dice, y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Edificó un altar. Voy a poner aquí, edificó un altar. Si usted se da cuenta, esto mismo sucede en usted y en mí. Y cuando le envíe por, por WhatsApp el bosquejo, lo voy a editar un poco. Pero fíjese los pasos. Oyó la voz de Dios, decide purificar su casa, purifica su casa, marcha, no quiere ir solo, va él y todos los que con él estaban, llega al lugar y lo primero que hace es edifica un altar. Te voy a hacer una pregunta. ¿Hay un altar en tu casa? ¿Has construido un altar en tu casa? Pastor, pero ¿qué quiere que haga un púlpito? No, no. Quiero que en tu casa haya un tiempo de oración. Te aconsejo que en tu casa haya un tiempo en el que tú te sientes con tu familia y le expliques la palabra. Te aconsejo que tú camines junto con tus hijos en sus problemas, trayéndolos en oración delante del Señor. Que en lugar de que ese living sea un lugar donde solo se miran películas que no tienen ningún fundamento bíblico y solo se miran noticias o se juegan juegos electrónicos, sea un lugar donde se junten a orar, sea un lugar donde se junten a compartir la palabra, sea un lugar donde se junten a conversar de Dios, a meditar del Señor. Es necesario edificar un altar. Fíjate que el terror de los pueblos no era por Jacob, era por Jehová. Dice, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano y edificó un altar. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Una cosa importante es, el Betel quiere decir eh, el Dios de Betel. Y acuérdense, ese lugar fue el lugar donde Dios se encontró primero con Jacob. Ahora, en esta porción dice, eh, murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel y debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Eh, algunos teólogos piensan que esta encina o este encinar era donde Abraham fue sepultado y donde Abraham sepultó a su esposa.
le pusieron el lugar de tristeza. Bueno, en el versículo 9 dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. ¿Sabes? Dios una vez más está obrando la restauración. Lo ha llamado, Jacob ha obedecido, ha oído, y ahora Dios le está recordando, tú no eres el mismo pecador de antes, tú eres una nueva criatura, tú eres una nueva persona. Y ya no te llamas Jacob, tú te llamas Israel. Entonces voy a poner aquí, Dios restaura a Jacob, recordándole que él es Israel y ya no Jacob. Qué lindo que es Dios, porque Dios no quiere que nosotros estemos confundidos, no quiere que nosotros estemos a medias, no quiere que nosotros seamos pusilánimes, timoratos, no. Dios quiere que sepamos quiénes somos. Dios quiere que peleemos con aquello que éramos. Dios quiere que nos santifiquemos constantemente. Ese es el trato de Dios. Así es como Dios trabaja. El Espíritu Santo está en tu vida para eso. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, hizo este llamado a nosotros en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario, Él nos dio vida eterna. En la cruz del Calvario, Él nos regaló salvación. En la cruz del Calvario, Él nos cambió el nombre. Tú ya no eres, ya no vas en tu nombre. Tú ahora vas en el nombre del Señor Jesucristo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tú has sido injertado en el cuerpo de Cristo. Y eso es algo que tiene que estar en tu mente, hermano amado. Y de tu mente tiene que pasar a tu corazón. Es necesario que tú medites en ello. Mira tu vida, revisa tu vida. ¿Cómo estás? También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Qué maravilloso que es Dios. Está caído, lo ha levantado. A Jacob ha tenido la actitud correcta, se ha vuelto a Dios y Dios le está avisando que, oye Jacob, ya no sos el engañador, ahora sos Israel. Pero otra cosa, yo soy Dios. Y de vos voy a ser una gran nación. Tengo planes para contigo. Y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue Dios, y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Quiero poner aquí, Dios restaura a Jacob recordándole que él es Israel y ya no Jacob. Dios le recuerda que hará una nación grande de él. Y Dios le recuerda que va con él. Y es él, es decir, Dios, quien hará todo lo que se ha propuesto con Jacob. Esto es, amén. Ok, entonces en un primer punto hemos visto la restauración de Jacob. Qué gloriosa restauración. Dios lo llama, Jacob oye, Jacob se santifica, Jacob levanta un altar, tal cual. Lo que tiene que pasar en tu casa y en la mía. Si nos hemos apartado de Dios, debemos volvernos a Dios. Y ahora que hemos vuelto a Dios, necesitamos purificarnos. Y necesitamos levantar un altar en nuestra casa. Y necesitamos buscar al Dios
que nos ha llamado, al Dios que nos ha salvado, al Dios todopoderoso, al único y sabio Dios. Necesitamos buscarle. Y eso es lo que ha hecho. Y cuando eso ha sucedido, Dios le ha recordado, tengo promesas para contigo, tengo planes para contigo, tengo propósito para contigo. Romanos dice, a los que antes conoció, a estos también llamó, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, santificó, y a los que santificó, glorificó. Bendito el nombre del Señor. Si tú has nacido de nuevo, en Cristo Jesús, tú tienes un nuevo propósito en la vida. Tú no eres como cualquier mortal. Tú no naciste para nacer, crecer, multiplicar y morir. No, no, no. Tú naciste para dejar trascendencia en esta tierra. Tú naciste para que el nombre de Dios sea glorificado. Tú naciste para que Dios se manifieste en tu vida. Es necesario. Si esto no está ocurriendo, algo no está bien. Necesitas volverte a Betel. Necesitas volver a encontrarte con Dios. Necesitas buscar a Dios. Quizá esta mañana Dios te está diciendo, mira, hace mucho tiempo que te has apartado del propósito. Es tiempo de que vuelvas. Si acaso eso sucede, no demores en obedecer. Vuélvete a Dios. Aprovecha estos días de cuarentena. Busca al Señor en oración. Dile, Señor, guíame. ¿Qué te está estorbando? ¿Qué estoy haciendo mal? Transfórmame. Espíritu Santo, guíame a la verdad. Bueno, Dios está preocupado por sus hijos. Dios está preocupado por aquellos que son de su propósito. Pero la segunda cosa que quiero mostrarte aquí es que junto con el rechazo de los ídolos, desaparece una idólatra. Mira lo que dice en el versículo 16. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Eh, en medio de este purificar, Dios está obrando en la vida de Jacob. Y quizá Dios está quitando Raquel, que era un estorbo. Acuérdense, Raquel, ladrona, mentirosa, contenciosa, idólatra, se queja de nada, murmura. Miren cómo va a morir Raquel. Pero es justo a la que Jacob amaba más. Es aquella que le llamaba la atención a Jacob, más que Lea, Raquel. Y dice, y aconteció que como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni. ¿Saben? Es un suceso triste. Voy a poner aquí como punto 2. Dios llama a Jacob a restaurarse en él. Esto va a ser hasta el versículo, perdón. Esto va a ser hasta el versículo 15. Ahora, Dios recoge a Raquel. Yo me imagino, yo me imagino el dolor de Jacob. Era a la que él amaba. Aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Mm. Eh, Habían llegado al lugar donde hicieron el altar, ha tenido una reconciliación Jacob con Dios. Ahora Jacob se acuerda que él es Israel. Y, pero lastimosamente no ha ocurrido lo mismo con Raquel. Y fíjense que Raquel al momento de morir hace algo que le pone a su hijo un nombre que no muestra satisfacción de corazón, no muestra alegría, no muestra sentirse completa y satisfecha. Es como que usted esté volviendo de un culto y de repente pues nació su hijo y usted le ponga hijo de mi tristeza, hijo de mi tristeza. ¿No era acaso que cada hijo era una alegría? ¿No era acaso que ella anhelaba tener otro hijo? ¿No es que cuando nació José ella le puso por nombre José porque dijo Jehová añadirá? Bueno, ahora Jehová está añadiendo y ella en lugar de gozarse le pone, esto es hijo de mi tristeza. Llamó su nombre Benoni.
Eh, Triste es, mis amados, que siendo creyentes vivamos una vida infeliz. Triste es que no dispongamos, no predispongamos nuestros corazones a vivir la vida en abundancia que Dios tiene para nosotros. Aprovecho de preguntarte esta mañana, ¿eres feliz? ¿Hay felicidad en tu corazón? No, no, en serio, ¿eres feliz? Y si me dice, si tu respuesta es sí, te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál es el motivo de tu felicidad? Porque quiero decirte que si el motivo de tu felicidad no es Dios, tu felicidad es simplemente alegría pasajera. Tu felicidad es efímera. Si tu felicidad la produce el dinero, es efímero, va a pasar. Si tu felicidad la produce alguien humano, va a pasar, va a pasar. Ah, pero si tu felicidad proviene de Dios, no importa la circunstancia, no importa lo que suceda, tu corazón estará satisfecho siempre y el gozo del Señor permanecerá en tu vida. Voy a poner aquí, se nota que Raquel simplemente acompañó a Jacob. Saben, lo más importante que existe no es que todos sigan al Dios de papá. Lo más importante que existe es que el Dios de papá sea el Dios de todos. Y aquí se nota que Raquel, por obediencia, acompañó a Jacob. Pero si Raquel hubiera vuelto habiendo tenido el encuentro con Dios, ella se hubiera gozado en el momento, aún en el momento de tener el hijo y aún en el momento de morir. Pero ella, en su último aliento, lo que hace es ponerle hijo de mi tristeza. En lugar de glorificar a Dios con el nombre de su hijo, está mostrando un estado de su alma triste y lamentable. Voy a poner aquí Raquel, en lugar de glorificar a Dios con el hijo que nació, intenta perpetuar su amargura de corazón. Qué triste que es cuando en lugar de glorificar a Dios con lo que tenemos, lo usamos para perpetuar, para proliferar nuestra amargura de corazón. ¿Cómo eres tú? ¿Te gozas en el Señor? ¿Vives gozoso en el Señor? Dice, mas su padre, bendito sea Dios, se encontró Jacob con Dios, ahora Jacob es Israel, Jacob ya no es más engañador, a Jacob ya no le agrada mucho este asunto de que su hijo se llame hijo de mi tristeza, y entonces dice, mas su padre lo llamó Benjamín, aleluya. ¿Sabe lo que significa Benjamín? Hijo de la mano derecha. ¿Sabe qué significa hijo de la mano derecha? Significa hijo de la fidelidad. Jacob está glorificando a Dios con el nombre de su hijo. Voy a poner aquí, no obstante, Israel le pone por nombre hijo de la mano derecha. De este modo, glorificó a Dios por el hijo que Dios le dio. Qué lindo que con lo que Dios me da, yo glorifique a Dios. Y dice, su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy.
Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Muchos dicen que esta señal de la muerte de Raquel, muchos teólogos dicen que esta señal de la muerte de Raquel esta, este pilar todavía se veía en los tiempos de Moisés. Eh, sigamos. Ahora, fíjense, acuérdense, Dios está restaurando, Dios está poniendo en orden la vida de Jacob, Dios está llevando a Jacob a un punto de restauración. Y ahora, ¿se acuerdan que hace un tiempo atrás, han pasado como 8 años, algo así, 8 a 10 años? ¿Se acuerdan que Jacob le dijo a Esaú que él iba a ir y se iba a encontrar con él? Pues no se encontraron nunca. Y otra cosa, no hay registro de que Jacob haya ido a buscar a su padre. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fíjese que ahora ya la Biblia comienza a llamarlo Israel. Ah, no, hay un suceso antes de que se encuentre con Esaú. Y es que eh, el hijo mayor, el hijo mayor hizo perversión a su padre, deshonró a su padre. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Voy a poner aquí como tercer punto Rubén deshonra a su padre. Rubén deshonra a su padre, perdiendo así la honra de la primogenitura. Jacob se encuentra con Esaú. Con estos dos hechos cierra el libro. Mire, muestra aquí no dice nada Jacob, pero en determinado momento, cuando le toca bendecir, le da la bendición de los primogénitos a los hijos de José. Por cuanto Rubén, eso lo vamos a ver más adelante, por cuanto Rubén le deshonró. Ahora hace una lista de los hijos de los hijos de Israel. Y si usted mira, eh, estos hijos de Israel me hacen mucho recuerdo a los discípulos, porque hay toda clase de personajes entre ellos. Ahora comienza la verdadera, ahora es cuando se va a saber quién es quién, ahora es cuando van a aparecer los egoísmos, las peleas, etcétera, etcétera. 12 hijos. Dice, estos fueron los 12 hijos y da la lista. Voy a poner aquí. Aunque en el momento Jacob o Israel mejor no dice nada, luego no le da la bendición de primogénito.
sino que se la da a otros. Se la da a los hijos a los hijos de, se la da a los hijos de José, Efraín y Manasés. Eso lo va a ver usted más adelante. Luego dice, sigo. Estos fueron los hijos que le nacieron en Padán Aram. Versículo 27. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac, y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y aquí quería llegar. Y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Fíjese que una serie de acontecimientos en poco tiempo, ¿verdad? Deshonran a su hija, él restaura su comunión con Dios, Dios lo restaura, pero muere su esposa, su hijo peca en contra de Jacob y muere su padre. Una serie de situaciones, ¿verdad? Ahora, fíjese que en el entierro de su padre se encuentra con Esaú, muy parecido a lo que ocurrió con Isaac, ¿verdad? Porque Isaac e Ismael se encontraron cuando murió Abraham. Ismael partió y cuando Abraham muere, ahí se encuentran nuevamente los hermanos. Bueno, aquí pasó algo parecido. Voy a poner aquí y con esto cerramos. Ante la muerte de Isaac, se encuentran Israel y Esaú. Acuérdese que cuando usted escuche a partir de ahora, Israel está hablando de Jacob, y usted verá que en el resto de la Biblia se habla, eh, algunas veces se habla como Israel y otras veces se habla como Jacob. Y hay ocasiones en que Dios a su pueblo, al pueblo de Israel, le llama Jesurum, por ejemplo, que era una manera de hablar con cariño a Jacob. Y le llama Jacob. Cuando Dios está molesto con Israel, les dice Jacob. Hijos de Jacob también les dice en otras partes. Eh, Usted verá también que cuando toca dar la bendición, pues Jacob le quitará la bendición a Rubén. Tres cosas vimos ahora. En primer lugar, Dios llama a Jacob a restaurarse en él. En segundo lugar, Dios le da un hijo a Jacob y se recoge a Raquel, perdón. Y es interesante porque si usted se da cuenta, recibe un hijo y pierde una esposa. Debe haber una serie de sentimientos encontrados. Él podría haberse abatido, pero en lugar de abatirse dice, no, no, este es hijo de la fidelidad de Dios, este es hijo de la mano derecha. Él sabe que no hay despropósito. Y finalmente, eh, Rubén lo deshonra y pierde la primogenitura y Jacob se reencuentra con Esaú. En todo esto podemos ver la mano de Dios tratando la vida de Jacob. Nada en la vida de nadie que es de Dios tiene despropósito. Y quiero llevar tu corazón y tu pensamiento esta mañana a que a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de las pérdidas, a pesar de de los tiempos difíciles, de las deshonras que a veces tenemos que vivir, es necesario que nuestro corazón permanezca puesto en Dios. Es necesario que no dejemos que nada estorbe. Mira, el tiempo de restaurar, el tiempo en el que quienes te hacen daño van a pagar, ya está determinado. No te distraigas en esas cosas y ve para adelante, sabiendo que si Dios te ha llamado a restauración, si Dios te ha llamado a comunión con Él tiene planes y propósitos para ti. No dejes que las circunstancias te aparten de la verdadera verdad, perdón por la redundancia, del verdadero propósito de tu vida.
Tú has sido escogido con un propósito. Y ese propósito es que Dios se glorifique en tu vida. Tú que eres, según Corintios dice, lo vil y lo menospreciado, llamó el Señor. Tú has sido escogido con un propósito. Y quiero decirte algo más. Hay una garantía de ese propósito. En primer lugar, tú ahora, todo lo que Dios está haciendo en ti, lo está haciendo a través del Señor Jesucristo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y todo lo que Dios está haciendo en ti, lo está haciendo con la guía del Espíritu Santo. Jacob no tenía el Espíritu Santo, tú y yo lo tenemos. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. No solo eso, Dios te ha dado la mente de Cristo y ha escrito su ley en tu corazón y el mío. Por tanto, si Jacob pudo tener una actitud correcta delante de Dios en su momento, a pesar de sus errores, tú y yo podemos volvernos este día a Dios. Este día podemos pedirle que Él nos restaure por completo y este día podemos volver al propósito. Cierra tus ojitos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Yo te pido, Señor, que mires el corazón de cada uno de mis hermanos y el mío y restaures todo aquello que haya que restaurar, Señor. Y Padre, te suplico que nos vuelvas al propósito. Que si alguno de nosotros no está en la actitud correcta, no está en el propósito, Señor, que tú hagas que nos volvamos al propósito, restáuranos, purifícanos, enséñanos tu camino, Señor. Y Padre, que nuestra vida de verdad sea para alabanza de la gloria de tu nombre. Te lo pido en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, mi amado, que el Señor guíe tu vida en todo este día. Volvemos.